Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 9 del taller práctico de Symfony Framework, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con Symfony, continuamos aprendiendo, continuamos mirando, continuamos metiendo las manos en el código con este potente framework para ir aprendiendo y en este caso poder seguir conociendo, ¿cierto?, cómo trabaja este framework. Ya en los videos anteriores hemos aprendido varias cosas, ¿cierto? Los enrutamientos, las configuraciones básicas. Aprendimos a hacer lo que yo creo todos querían hacer. Me refiero a conectarse, ¿cierto?, a bases de datos, a hacer consultas. Perdón, tengo un errorcillo en la clase 8, con el query del join. Yo hice la relación entre dos campos que se llamaban ID, debería haber llamado a uno de ellos ID de categoría, que en este caso eso pertenecía a la tabla de noticias. Me equivoqué en eso, así que yo creo que más de alguno también le debe haber presentado algún tipo de error eso. Pero más allá de aquello, yo creo que queda bastante claro, ¿cierto?, cómo informarle a Symfony que existen más de una tabla que tienen algún tipo de relación. También ya sabemos cómo indicarle a Symfony todas las citaciones que van asociadas a sus principales configuraciones. Y ahora tenemos que seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda este ítem, que es un ítem bastante simple, pero que es bueno saber cómo funciona. Me refiero a la creación, ¿cierto?, y al trabajo con formularios dentro de Symfony. Cuando nosotros hablamos de formularios en una aplicación, hablamos de una toma de datos, de una herramienta mediante la cual nosotros le vamos a pedir cierta información a los cierta información al usuario para que éste a su vez nos la entregue, y nosotros generalmente vamos a tomar esa información y la vamos a procesar. El ámbito de procesar esa información puede ser, por ejemplo, la vamos a guardar en una base de datos, la vamos a enviar a través de un correo electrónico. Podemos hacer muchas cosas con la información que los usuarios, ¿cierto?, ingresan a través de los mismos formularios. Por consiguiente, es importante que se entienda que los formularios tienen usos bastante genéricos. Sin embargo, Symfony, entendiendo que la mayoría de los formularios trabaja, ¿cierto?, pensando en manejar algún formato de persistencia con los datos. Ya sabemos nosotros lo que quiere decir el término persistencia. Pensando en eso, Symfony te facilita bastante la tarea porque te da la posibilidad de crear formularios asociados a entidades. Entonces vas a ver que aquí todo un cuento, porque tenemos nosotros que tener creado una entidad, la tenemos que tener funcional, es decir, que ya tenga sus métodos setter, sus métodos getter, ¿cierto?, y todo lo necesario, lo que requiere la entidad para poder trabajar de forma correcta. No es necesario que la probemos, pero sí por lo menos que esté funcionando. Y basándonos en alguna de las entidades asociadas a su vez a alguno de los bundles que debemos tener creados, recién ahí deberíamos nosotros poder crear un formulario. Symfony nos da la posibilidad de crear los formularios al vuelo, directamente desde el controlador, pasándole el formulario a la vista, o de la forma ordenada, como ellos mismos lo comentan, y eso dice relación con crear una clase con los formularios. La verdad de las cosas es que la segunda alternativa es la mejor. Te da la posibilidad de contar con formularios que sean reutilizables, eso es súper importante, y las validaciones de los mismos campos de los formularios también van de la mano de esa misma reusabilidad a la que yo me refiero. Entonces vamos a hacer todo el proceso ahora. Vamos a crear una aplicación nueva. Voy a cerrar acá la presentación rápidamente. Como siempre, de manera rápida, ¿cierto? Acá está en este caso mi sitio web www.cesarcancino.com, así que para los que siempre me preguntan, ¿cierto?, bueno, esta es mi web y aquí pueden bajar todos los videos que nosotros tenemos sobre Symfony. Acá está, por ejemplo, publicado el número 8. En este minuto estamos grabando el 9, ¿cierto? Y acá están todos los videos. Puedes descargarte el código, el mismo video en formato MP4 con un poco mejor de calidad, porque por ahí varios me han comentado que en YouTube no se les ven bien los videos. Entonces no te preocupes, porque desde acá los puedes descargar sin ningún tipo de problema en el formato MP4 con mucha mejor calidad. Bien, ok, no te aburro más. Voy a generar una instancia nueva, una instalación limpia, para que veamos todo el proceso. Entonces voy a copiar acá
Voy a ir a mi consola, yo ya estoy parado en la carpeta de Symfony, entonces voy a copiar acá y voy a llamar a esto entonces clase 9. Mientras se crea esto, perdón, te comento algunas cosas. Por ejemplo, que Symfony te da la posibilidad de, como te decía, crear formularios asociados a entidades. Vamos a revisar acá un poco lo que dice la documentación, que es un poco la que nos estamos apoyando. Fíjate que ellos te plantean lo siguiente. Mira, te dicen que el formulario se debe crear dentro del mismo controlador. Fíjate, por ejemplo, acá hay un método de un controlador. Se va a utilizar un objeto que se llama request, que hay que referenciarlo. En este caso es un componente de Symfony que nosotros lo vamos a utilizar para procesar la información que vamos a recibir de los mismos formularios. Vamos a utilizar un helper que tiene Symfony que se llama form. Bien, así que es súper importante también tener en consideración eso. Y fíjate, por ejemplo, acá ellos están apuntando a una tabla que eventualmente, o una entidad, ¿cierto? Que eventualmente se llama tareas. Task en tareas es, bueno, task en inglés significa tareas. Y bueno, básicamente eso. Entonces, esta es la forma, por ejemplo, que te plantea la documentación para que tú puedas crear el formulario en el controlador y tú se lo pasas como argumento a la vista y desde la vista imprimes los valores del formulario. ¿Qué valores son? En este caso, los campos que componen el formulario. ¿Cuántos campos van a ser? Van a ser en general tantos campos como registros o columnas, en este caso, perdón, columnas, no registros, columnas, tenga la tabla asociada a la entidad de tu base de datos con la que estás trabajando en ese momento. Ojo con lo que acabo de decir, es súper importante tenerlo presente eso. Voy acá a llenar el asistente. Mi base de datos se llama Symfony. Lo demás todo por defecto. Ya esto nosotros lo conocemos muy bien. No nos vamos a desgastar en esto. Ahí ya está haciendo todo lo que tiene que hacer. Bueno, debería haberlo creado. Vamos a ver. cd clase 9. Perfecto, ahí está creado el proyecto. Vamos a ir acá al proyecto entonces. Voy a traerme el bundle, perdón, ay, perdón. Voy a traerme la plantilla, muchachos, de la clase anterior, la plantilla frontend. La voy a colocar acá en la clase 9 para que la podamos instalar. Acá la colocamos en app, ¿cierto? Está disparado en la clase 9, ya se creó el proyecto Resource View, ahí está. Y voy a traerme también la carpeta public, ¿cierto? Que tengo en el directorio web para tenerla ahí disponible. En realidad no lo voy a usar todavía, pero es bueno, ¿cierto? Tener en consideración esto. Voy a cambiar acá en web, en app, ¿cierto? La línea que nos dice que no queremos escribir app en la URL, entonces ya esto todo tú lo sabes hacer. Escribimos acá true o lo dejamos en false, no es lo mismo. Y vamos a ver nuestro proyecto acá. Entonces, bueno, este es un ejemplo que yo estaba probando. Podemos colocar acá, por ejemplo, clase 9. Aquí está. Vamos al directorio web y no deberíamos tener ningún tipo de problema. Un alumno me preguntaba por esta barra, por el toolbar. Yo el otro día se los enseñé. O sea, puedes ir acá a la raíz app config y acá hay un archivo llamado config dep.yml y acá el ítem que dice toolbar debes colocarlo como false y ya con eso Symfony sabe que ya tú no quieres que aparezca esa barra. Te fijas ahí ya, bueno, tienes que borrar caché y la barra ya no te va a molestar. Aquí sigue apareciendo, pero ojo, porque la plantilla que se está usando acá es la plantilla de base. Entonces, básicamente por eso, pero vamos a ver que nosotros implementamos la plantilla nueva y no vamos a tener ningún tipo de problema. Vamos a crear un bundle para poder trabajar. Entonces, nos metemos acá en la carpeta clase 9. Voy a borrar un poco acá y creamos nuestro bundle. Ya sabemos hacer eso. App console, ¿cierto? Generate, ya se me olvidó de cómo se crea un bundle. Generate a bundle. Le generamos el namespace, por ejemplo, trabajo /bd bundle. Le damos un nombre, bd bundle. Le decimos que nos cree el directorio, que haga las anotaciones en YML, que nos cree la estructura y que se genere el bundle. Ya debería estar creado el bundle.
no debería haber, perdón, ningún tipo de problema. Vamos a crear también una entidad para una tabla con la que vamos a trabajar. Yo tengo acá tengo la base de datos Symfony. Voy a crear una tabla acá, sencilla, llamada, por ejemplo, productos, con 3 campos. Algo muy simple. El primer campo, recuerda, un ID siempre entero, autoincrementable y definido como llave primaria. Acá le vamos a decir que tenga un nombre de tipo varchar con un largo de 100 y acá un precio de tipo entero. El cotejamiento lo podemos dejar por defecto, no debería haber ningún tipo de problema. De hecho, se debería crear como UTF-8 Spanish porque así tengo configurada la base de datos. Entonces acá está listo esto ya para trabajar. No es necesario ingresarle registros porque no vamos a hacer ningún select para mostrar registros. Podríamos hacerlo, pero no es algo que nos convoque ahora. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros ahora creemos una entidad dentro de nuestra la instancia de Symfony que acabamos de crear para poder interactuar con esta tabla que tenemos acá. Ya, eso también está ultra aprendido. Yo podría haberlo traído listo, pero prefiero también que vayas metiendo las manos en el código y que vamos utilizando, ¿cierto?, las cosas que hemos ido aprendiendo, ¿cierto?, en los videos anteriores. Eso es súper importante. Entonces vamos a crear una entidad, ya sabemos, PHP app console doctrine generate entity. Aquí está, vemos cómo se llama nuestro bundle, creo que se llama bd bundle, creo que se llama así. Y acá le decimos que se llame, por ejemplo, productos, porque así se llama la tabla. Entonces le decimos que tenga anotaciones YML, que nos cree acá. Bueno, acá le vamos a decir los campos, en este caso el campo nombre de tipo string de 100 caracteres. Necesitamos un precio entero y nada más. Entonces ya acá le decimos que bueno, deberíamos haberle dicho que sí. Sí, y ya con eso es suficiente para tener nuestra entidad. Vamos a nuestro proyecto, lo revisamos acá en la raíz, src. Acá está el bundle, ¿cierto?, que acabamos de crear. Y acá está la entidad, ¿cierto? Bueno, se me olvidó crear el repositorio, entonces, pero en realidad no me va a complicar el tema de tener o no un repositorio. Acá está la entidad, ¿cierto? Con los campos que en este caso yo requiero, nombre y precio, no necesito más. Y ahora vamos a ver cómo eventualmente, o cómo efectivamente, perdón, se debiera asociar ahora o crear un formulario para poder interactuar con esta entidad y poder generar una toma de datos para que, por ejemplo, la persona pueda crear un producto a través de nuestra misma aplicación. Entonces, para eso, bueno, voy a cerrar acá algunas cosas, esto que no lo vamos a ocupar. Yo ya lo tengo todo hecho acá, pero bueno, la idea es que lo vamos haciendo ahora desde cero. Entonces, lo primero, vamos a, como siempre, crear un controlador nuevo, aunque podríamos también hacerlo desde acá al default, pero vamos a crear uno nuevo. Yo siempre todo lo llamo test, ¿cierto? Vamos a llamarlo test controller. Recuerda, tienes que cambiar acá el nombre test y acá que llame a test, ¿cierto? Y ya simplemente habría que ir a crear las rutas. Vamos a ir para eso a bundle, resource, view, perdón, config, y acá vamos a abrir el archivo de rutas. Ahí está. Vamos a crear una ruta, vamos a crear dos rutas, en este caso una que se va a llamar bd add. Bien, vamos a llamarla test add. Esto se va a abrir cuando el usuario escriba la URL add, va a escribir test/add. Bien, eso va a tener que escribir el usuario en la URL para acceder a esta ruta que estamos creando. Entonces acá esto va a ir a el controlador test. Ya esto me lo estoy pasando de largo porque ya todos lo deberían saber. Y acá debería esto abrir la vista que se va a llamar add de el controlador test. Voy a crear otra igual que se va a llamar add2.
La idea es que cuando escriban acá en la URL add2 abra esto y esto va a abrir un método que se va a llamar add2. Bien, hasta ahí no hay ningún tipo de problema. ¿Qué tengo que hacer ahora, cierto? Tengo que crear los dos métodos, cierto, dentro del controlador test. Lo vamos a hacer. Vamos a sacarle una copia acá a test, por ejemplo, a index. Le borramos acá el parámetro y le decimos que se llame add. Le decimos que abra la vista llamada add, cierto, y no necesitamos pasarle nada por ahora. Voy a crear la otra vista de una vez para poder tenerla ahí. Ya me vas a entender por qué estoy creando dos vistas. Lo que pasa es que hay dos formas de manejar formulario. En realidad hay más, pero yo te voy a mostrar dos. Ahí tengo los dos métodos, add y add2. Vamos a probar eso en la URL porque el otro día te acuerdas que no me funcionaba. Entonces vamos a hacer test add y algo nos pasó acá, clase 9 web. Ay, seguramente tenemos problemas acá con el app. Vamos a clase 9 web app. Vamos a colocar acá dev true y ya no debería haber ningún tipo de problema. Ahí está funcionando. Lo que pasa es que no tengo creado el add.html. Entonces ya cerramos acá. Y ahora ya este error que te aparece acá, tú ya sabes cómo solucionarlo. Entonces podrías parar el video y solucionarlo, ¿cierto? No debería haber ningún tipo de problema. Yo lo voy a hacer acá. Voy a ir a src, ¿cierto? Trabajo, bundle, resource, view. Y acá le vamos a sacar una copia, por ejemplo, a la carpeta de default. Vamos a llamar la test, porque así se llama el controlador con el que voy a trabajar. Y le voy a sacar dos copias a esta vista que tengo acá. add y add2. Perfecto. Aquí tengo las dos vistas y voy a abrirlas acá para poder trabajar. Voy a traerme también un poco de código acá para utilizar la plantilla, ¿cierto? En este caso para extender esto desde la plantilla de frontend, ¿cierto? Que tenemos creada de los videos anteriores, ¿cierto? Para que se vea el código completo. Entonces aquí el título, fíjate que esto tiene un título simple, va a decir agregar producto. Vamos a colocarle el título a esto también, agregar producto. Revisamos acá y escribimos add, perfecto, escribimos add2, a ver, tiene que funcionar. Perfecto, estamos 10.4. 10.4, eso, bueno, es un término que se usa en el mundo de la seguridad, ¿cierto? Que lo usa mucho la gente para... son como claves que usa la gente de la vigilancia. Entonces ahora la idea es que nosotros veamos cómo se debería crear un formulario. Entonces para eso vamos a ir a la consola y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir php app console doctrine generate form, creo que era así. Le tenemos que indicar el bundle hacia donde nosotros vamos a apuntar, en este caso pd bundle, y dos puntos, y le vamos a decir a qué entidad del bundle vamos a apuntar. Entonces app console, déjame ver si me funciona así, porque no me acuerdo si era el código así. Si no, le preguntamos a Google. Bueno, yo ya lo tengo creado en otro lado, entonces no tengo problema. Pero php app console doctrine generate form, el bundle, ¿cierto? Quizás me va a dar error con la ruta del bundle, ahora lo vamos a ver. Y apuntamos a la entidad, ¿cierto? Aquí es productos, para que me cree, ¿cierto? El formulario y me lo cree asociado al bundle que yo necesito. Si que todo va bien, vamos a presionar a ver si me da algún error. De hecho, vamos a ver, creo que no me dio ningún error. Si esto funcionó, en esta ruta que él me está mostrando acá, fíjate, htdocs symfony clase 9 src trabajo bundle, me creó un directorio llamado form y dentro me creó un archivo que se llama productos type.php. Vamos a ver, vamos a ir a la carpeta bundle y acá está la carpeta form que me acaba de crear Symfony, ¿cierto? Con el comando que yo le acabo de indicar. Vamos a revisar este archivo. Y este archivo que me acaba de crear Symfony contiene el formulario. Fíjate, lo vamos a revisar parte por parte. Mira, primero, bueno, acá se declara un espacio de nombre para que en caso de que yo quiera referenciar este formulario lo hago de esta manera y no voy a tener ningún tipo de problema.
Segundo, acá él hace una serie de llamados a otros espacios de nombre de clases que él necesita para poder recibir inyección de dependencias de estas clases. La clase como tal de este archivo se llama productos type y extiende de la clase abstract type, que esta clase lo que hace es manejarte una abstracción, una capa de abstracción para la comunicación de las tomas de datos hacia las entidades. Bien, esto por defecto te crea tres métodos. Fíjate, te crea uno que se llama build form, que es el método que es como el constructor del formulario. Acá es donde está creado el formulario. Esto recibe dos parámetros. Uno que extiende the for builder interface, que es una interfase que lo que hace es permitirte recibir nuevamente inyecciones de dependencias para que desde acá tú puedas crear tu formulario. Fíjate que el formulario se crea de la siguiente forma. Se crea una variable, que acá en este caso se llama builder, pero se podría llamar de cualquier manera. Te recomiendo estos nombres mantenerlos, ¿sí? Porque hay un tema de convenciones asociados a esto. Y luego, a través del método add, él va a ir creando los campos, como tú lo necesites, ¿cierto? De acuerdo a las columnas, a los campos, a su vez que tenga la tabla o la entidad con la que tú estés trabajando. En este caso, nosotros quisimos y creamos un formulario que lo asociamos, fíjate acá, lo asociamos a la entidad llamada productos. Y recuerda que esa entidad está asociada, ¿cierto?, a la tabla productos que tenemos nosotros en la base de datos, que tiene dos campos. El primero ya sabemos que no lo debemos tomar en consideración. Entonces, en ese contexto, Symfony acá te crea un formulario con dos campos, el nombre y el precio. Vamos a ver que esto también nosotros lo podemos personalizar. Vamos a ver que le podemos hacer una serie de cosas ahí para poder manejar esto. Luego él crea dos métodos más. Uno que es el más simple, que se llama getName. Este método es el que le da un nombre al formulario. En el caso de que yo lo quiera llamar, utilizar en alguna de las interfaces gráficas que yo voy a construir, hago referencia a este dato, ¿cierto?, que tengo seleccionado acá. Y también te crea un método que se llama setDefaultOptions, que lo que hace es darte la posibilidad de referir un espacio de nombre para la entidad con la cual está asociada o relacionada este mismo formulario. En este caso, si te fijas, está asociada a la ruta del bundle y apunta a la entidad, ¿cierto?, productos, que es con la que nosotros vamos a trabajar. O sea, fíjate que dicho en otros términos, fíjate que Symfony es sumamente ordenado para manejar el tema de los formularios. De hecho, te obliga a ordenarte. Por eso mucha gente que ha trabajado por años con Symfony después se va a trabajar con otros frameworks como CodeIgniter, como Cake PHP, por ejemplo, como el mismo GFramework en su versión 1, quizás como que le agarran un poco de reticencia a esos frameworks. Y es por eso, porque cuando has trabajado mucho tiempo con Symfony te acostumbras a trabajar ordenado. Y acá creo que hay una clara muestra, ¿cierto?, de que efectivamente eso es así. Ahora bien, más allá de aquello, Symfony también, fíjate que te da la posibilidad de que tus formularios estén ordenados. Entonces tampoco se trata de que uno va a crear vistas de forma indiscriminada y crear formularios para todo. No, acá Symfony te obliga a trabajar de forma ordenada. Bien, acá es re poco lo que hay que hacer, pero fíjate, por ejemplo, acá yo tengo, voy a traerme acá el que tengo trabajado. Bueno, no, lo voy a buscar acá para que veamos del proyecto que yo tengo aquí, que estaba trabajando como ejemplo, algunas de las cosas que nosotros podemos hacer con nuestro formulario. Por ejemplo, mira, nosotros le podemos indicar el el tipo de campo que yo quiero trabajar. Fíjate acá, yo le puedo indicar que sea text, text area, select, checkbox, radio buttons, lo que sea. Puedo decir que sea obligatorio o no. Ojo que esta validación, que de hecho la vamos a probar ahora, mira, vamos a hacerlo acá. Vamos a decirle, por ejemplo, al formulario de nosotros, vamos a decirle, por ejemplo, que el nombre te lo muestre en un campo de tipo texto. Y en realidad el precio también, no da lo mismo, en un input simple, en un input de tipo text. ¿Vale? Entonces, text. El segundo parámetro entonces se usa para indicar el tipo de campo que tú vas a manejar. Y el tercer parámetro es un array de configuraciones, que tiene que tener este formato de array de doble clave. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decirle que le agregue la propiedad required igual a true, por ejemplo. Esto lo que va a decirle a Symfony, tal como lo tenemos acá,
lo que va a decirle a Symfony es que este campo va a ser obligatorio, pero ojo, obligatorio en el ambiente del cliente, porque le va a agregar la propiedad required, que es una propiedad que ya sabemos que es de HTML5, ¿cierto? Que te permite que un campo sea obligatorio, pero ojo, en el computador del cliente, no en el servidor. Hay que tener bien clara esa diferenciación, ¿vale? Entonces, acá también podríamos indicarle que el precio también sea required. También se le podrían hacer más validaciones acá, pero son validaciones que van del lado del cliente. Entonces es súper importante tener en consideración eso. Ya vamos a ver en su momento que nosotros podemos crear un archivo de validaciones, un YML, que nos va a permitir tener reglas de validación definidas y ordenadas. Un poco que es una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, de CodeIgniter, que tú te creas un archivo y te olvidas de las validaciones. Ahí CodeIgniter te hace toda la validación a través del for validation. Symfony tiene la opción de que te da la posibilidad, o sea, son un poco redundantes, pero te da la posibilidad incluso de proteger tus formularios para ataques de tipo cross-selling. Esos son los famosos XSS. Para quien no sepa, se lo comento un poco, un tip de seguridad. Tú siempre tus formularios tienes que sanitizar para evitar ataques de tipo cross-selling, para evitar ataques de tipo inyección o saturación por prueba y error que eventualmente te puedan hacer. También te pueden insertar algún tipo de exploit, que es otro formato de ataque, son las famosas bombitas que te colocan, ¿cierto?, los formularios para ir, por ejemplo, lo que hacen muchas veces a través de un formulario, por ejemplo, te suben un punto .bat y a través de ese punto .bat crean archivos y prácticamente crean un entorno nuevo de trabajo y se vuelven dueños de tu aplicación y te roban tu base de datos y hay todo un cuento ahí que va a atentar de forma negativa hacia tu trabajo. Bien, ok, entonces ya creamos el formulario. Ya sabemos que a través de este builder se puede personalizar, ¿cierto? Y tú le puedes indicar el tipo de datos, pero ahora vamos a utilizar el formulario porque ¿dónde lo uso? Entonces, yo tengo este archivo que se llama productos type, que yo no lo llamé así, Symfony lo creó asociado a la entidad de productos, y ahora yo acá desde mi controlador yo lo puedo utilizar. Fíjate que yo creé, y yo estoy seguro que todos están curiosos, ¿por qué creaste dos métodos, César? Claro, porque este método que está acá, el add action, lo vamos a usar de forma muy simple. Vamos a decirle a Symfony perdón, que nos ponga el formulario. Nosotros con una sola línea de código, vas a ver que es muy simple. Le vamos a decir a Symfony, mira, Symfony, en esta vista muéstrame el formulario. Y yo me olvido de eso. Así de fácil. Y acá abajo, acá abajo le vamos a decir a Symfony, aquí me faltó colocar el 2, le vamos a decir a Symfony que, no Symfony, acá yo mismo voy a ser el que va a armar el formulario. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos acá a cerrar esto. Y voy a mostrarte cómo lo tenemos que hacer. Mira, tenemos que, primero que todo, tienes que referenciar, fíjate cómo lo tengo hecho yo acá, tienes que referenciar algunos elementos. Primero, tienes que referenciar la entidad con la que vas a trabajar, tienes que referenciar a través de un use de namespace a el formulario y tienes que referenciar al componente request que lo que va a hacer es permitirnos procesar los datos que eventualmente se reciben del formulario. Entonces voy a tomar estas tres líneas yo y las voy a colocar acá arriba. Bien, no debería haber ningún tipo de problema, esto se entiende perfecto, ¿cierto? Son llamados, ¿cierto?, a la entidad. Esto ya lo hicimos cuando vimos cómo manejar las 4 operaciones básicas dentro de Doctrine, ¿cierto? Entonces creo que eso queda bastante claro. Esta línea lo que hace es llamar a el formulario, fíjate la ruta que está usando. Y con esta línea estamos haciendo referencia al componente request para poder utilizarlo. Bien. Ahora bien, en este método que se llama addAction vamos a crear nuestro formulario. Para eso vamos a traernos esta línea de código y la vamos a analizar. Vamos a pegarla acá y la vamos a analizar. Aquí lo que hacemos es crear una variable que se llama form. Luego utilizamos el método createForm que pertenece en este caso a el helper form y le decimos que va a recibir la instancia de productos type que la tenemos referenciada acá arriba. Con esto, de forma muy sencilla, ahora yo le puedo decir a Symfony acá que a la vista, además de renderizarla a través de un array asociativo, le pase el parámetro form que va a ser igual a esa misma variable form, pero además
va a llamar a su método createView, que lo que va a hacer es crear la instancia y la renderización del mismo formulario. Déjame ver si se escribía así. Sí, es createView, exactamente. Entonces, si probamos nosotros esto, a ver si nos da algún error. Vamos a ver. Abrimos primero add, que es con el método con el que estamos trabajando, mientras me tomo un vaso de agua. Fíjate que no hay ningún error, lo que significa que vamos súper bien. Entonces, si revisamos el código fuente, no está mostrando nada. Y ahora, de manera muy sencilla, yo puedo utilizar esta variable acá en la vista para poder renderizar el formulario. Estoy parado en el método add, entonces voy a ir a la vista llamada add, y aquí dentro del bloque del body voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir doble form. Creo que se escribía así, déjame comprobarlo. No quiero pasar vergüenzas como me ha pasado a veces, que voy a probar algo y se me olvida cómo hacerlo. No, de hecho lo podemos ver acá en la documentación. No me acuerdo cómo se escribía. Fíjate que acá te dan el ejemplo de cómo crear un formulario sencillo. Y por acá está, ahí está. Esta es la línea, a ver si la tengo bien escrita. Exacto, así es. O sea, form, y se le pasa como parámetro el form, que recuerda, se proviene del método, el parámetro que le pasaste desde el controlador a la vista, que es este dato. Probémoslo, veamos, a ver si actualizamos y ¡voilá! Fíjate, te acaba de crear un formulario Symfony sin ningún tipo de problema. Vamos a revisar el código fuente y fíjate que Symfony, a pesar de que fue un poco invasivo, ¿por qué digo que fue invasivo? Porque, por ejemplo, te colocó el formulario en unos div, fíjate, te agregó unos labels por ahí. A mí no me gusta mucho usar labels. Te colocó unos labels por aquí y por allá, y él tomó la decisión respecto de cómo hacer la maquetación de tu formulario. Tú no tienes el control de eso, pero sí, lo bueno de esto es que Symfony te creó el formulario prácticamente con una sola línea de código. Faltaría colocarle un botón ahí, pero bueno, eso no tiene ningún problema. Simplemente para eso vamos acá al archivo del formulario, a la clase productos type, y acá en el método builder podríamos, por ejemplo, agregar otro add, una nueva referencia al método add, y ahora le decimos que nos cree un botón que se va a llamar guardar, que va a ser de tipo submit, por ejemplo. Bien, veamos. Y ahí está, fíjate, ahí te creó el botón sin ningún tipo de problema. Voy a hacer una prueba, no sé si me va a resultar, voy a hacer una simple prueba, a ver si me deja, por ejemplo, pasarle un arreglo y pasarle, por ejemplo, a la propiedad title con algún valor llamado guardar, por ejemplo. Déjame ver si me lo permite. No me lo permite. En todo caso lo podemos hacer de otro lado. Pero más allá de eso, fíjate que de esta manera tú le puedes agregar un botón de forma muy simple. ¿Te fijas? Entonces, aquí esta es la primera opción que te da Symfony para crear un formulario. Hay más, o sea, de hecho, fíjate, ya si más de alguno empezó a leer lo que está acá, se va a dar cuenta de que aquí ellos, por ejemplo, crearon el formulario a través del método createFormBuilder directamente en el controlador. Pero esto te genera que este formulario no sea reutilizable. Entonces muchas veces sí requieres hacer más de un módulo utilizando los mismos datos de esta misma entidad. Entonces por ahí muchas veces es mucho mejor tener un formulario que sea reutilizable. Bien, acá está nuestro primer formulario. Ahora, yo creé dos métodos y lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque en este segundo método vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a tener un par de diferencias. Mira, yo de hecho lo tengo hecho acá ya. Bueno, acá tengo recibido los datos y todo, pero fíjate que aquí creo una instancia de la clase de productos y hago lo mismo, create form, se lo pasa como parámetro, pero hay algunas diferencias respecto de cómo se crea el formulario. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que tenemos acá. Por ahora no nos vamos a complicar. Ahí está, ¿cierto? Form, y vamos a pasarle también este segundo parámetro de la configuración. Bien, vamos a probarlo, el add2. A ver si hay algún error. Nada, perfecto. Y ahora, a diferencia de esta opción, que esta opción no me permite a mí tener control de la maqueta, del diseño del formulario, este que vamos a tener acá sí nos lo va a permitir. Fíjate, yo acá tengo un ejemplo creado. Fíjate que es muy sencillo. Mira,
utilizas el método form start, le pasas como parámetro el nombre del formulario, que en este caso se llama form, y aquí por ejemplo puedes ir utilizando los distintos métodos que te da para trabajar. Por ejemplo, form-errors, que es para definir la zona de errores. Puedes definir una zona de errores genérica, o puedes ir definiendo zonas de errores para mostrar mensajes de error asociados a las validaciones por cada uno de los campos. La verdad es bastante flexible el tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir copiando y pegando acá. Vamos a pegar acá entonces la apertura del formulario y voy a hacer de una el cierre, que en este caso es, no me acuerdo cómo era acá, form end. Entonces acá le colocamos form end y ya con esto CodeIgniter, perdón, Symfony te crea el formulario. Veamos, mira, lo probamos y te lo creo exactamente igual que el anterior. Está muy bien. Revisamos y es exactamente igual que el anterior. Acá utilicé 2 líneas y acá utilicé una sola. Pero la ventaja de esta segunda alternativa es que te da la posibilidad de flexibilizar. Fíjate el código que te genera acá y la forma en la que te los coloca. Mira, te los encierra en div y todo. Entonces acá, por ejemplo, en el método 2, fíjate lo que voy a hacer. Voy a colocar, por ejemplo, un párrafo en donde voy a escribir, por ejemplo, acá nombre, 2 puntos. Y voy a decir form widget, que esto es para que se cree el campo, y acá voy a decir form.nombre, creo que era así, no me acuerdo. Exacto, form.nombre. Con esto lo que va a hacer Symfony es crearte el campo dentro de un párrafo y con un código mucho más resumido. Mira, actualizamos y fíjate que automáticamente ya se nota la interfaz gráfica, ya se generó una separación ahí. Si vas a ver el código fuente ahora, compara. Ahí está el nombre, solamente limpiecito, sin nada, sin div ni nada, y dentro del párrafo que tú le acabas de colocar. Interesante, ¿verdad? Te fijas que hay una diferencia importante entre esta forma y la forma que utilizamos en el método tradicional, en el primer método que generamos. ¿Te fijas? Entonces, con el método 2, que este método 2 te da la posibilidad de contar con un mayor grado de flexibilidad. Podríamos hacer lo mismo acá, por ejemplo, para el campo precio. Entonces acá le decimos precio, form widget, form.precio. Hay una opción también acá que te da la posibilidad de utilizar un label predefinido. Mira, creo que es así, creo que le colocas form label, creo que es así, y entre paréntesis le colocas form. El nombre del campo. Entonces eso lo que va a hacer es colocarte el nombre de que la entidad le da al campo. Mira, entonces si actualizas acá, ahí dice precio, ¿verdad? Y acá te creó el campo, ¿cierto? Fíjate, dentro de un párrafo, pero ahora te agregó una etiqueta label acá porque utilizaste form label. ¿Te fijas? Entonces también tienes la posibilidad de hacer eso, de seguir utilizando las herramientas. Ahí, por ejemplo, esto no me gusta hacerlo. Entonces yo prefiero escribir precio de forma más simple. Si lo pruebas acá, no se nota mucho el cambio, pero si vas a ver el código fuente, ahí ya ves que ahora precio está totalmente limpio, no tiene un label ahí, no tiene nada. ¿Te fijas? Son pequeños tips que es bueno que los tengas presentes. Podríamos limpiar también el campo del botón, fíjate. Está dentro de un div ahí medio raro, entonces podríamos cambiarle eso. Ya sería muy sencillo, ¿cierto? Simplemente lo podríamos colocar en una etiqueta P, con un HR, por ejemplo. Y acá entonces escribimos form widget form.guardar, porque así es como llamamos al campo, ¿verdad? Entonces lo probamos y fíjate que ahora lo agrega ahí, ¿cierto? El HR que le colocamos, y ahora fíjate que está mucho más limpio el tag que utilizamos en este caso para el botón. ¿Te fijas? Fíjate que Symfony te agrega de forma arbitraria un input IDE, que es un input oculto con un token. Ese no es al azar. De hecho, si has trabajado alguna vez, por ejemplo, con .NET o con algún framework de Java, vas a ver que generalmente tus formularios tienen estos campos ocultos que tú no los creaste, te los crea el framework. Los frameworks de alto nivel generalmente manejan este tipo de herramientas para luego ellos hacer sus validaciones internas. Entonces no debes borrar esto, debes dejarlo ahí, ¿vale?
pero más de alguno me iba a preguntar, ese me parece un campo raro. Y ese campo es por eso. Es un campo que lo usa internamente Symfony para poder procesar los formularios que él te crea a través de sus herramientas de Builder. Bien. Como puedes ver, es muy simple el tema. Y ahora, ¿qué nos queda? Nos queda procesar el formulario. Por ejemplo, podríamos hacer que lo que ingresen acá te genere un registro aquí en la tabla de productos. Para eso, aquí en alguna de las zonas del formulario, yo lo voy a hacer por ejemplo en el Action 2, vamos a utilizar un código que es el método isValid, que nos va a permitir hacer esa validación. Para eso primero voy a crear acá arriba de form, voy a crear una instancia, por ejemplo llamada P, que va a ser una instancia de la clase de productos, ¿vale? Ojo, tienes que tener esto acá para poder crear una instancia, recuerda. Entonces, luego de eso, acá en el productos type, estoy hablando en el 2, voy a colocar coma y le voy a pasar como parámetro la instancia de la clase con la que yo quiero que trabaje. Esto es un poco para procesar el dato, porque ahora vamos a hacer una inserción a la base de datos. Si lo probamos, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Voy a cerrar esto, no, esto lo puedo cerrar. Bien. Entonces, si te fijas ahora, lo otro que vas a hacer es utilizar el método que se llama handleRequest, y le vas a pasar como parámetro una variable que se llama request. Esa variable en realidad va a ser un parámetro que le vas a pasar al método, que va a estar asociado al componente request que referencia hasta acá arriba, y ese componente lo que hace es permitirte recibir y procesar los datos que vienen a través de algún tipo de petición request, sea post, sea get, sea file, sea lo que sea, ¿vale? Entonces este objeto request es muy común dentro del ambiente de los frameworks, y lo que hace es permitirte recibir la información que proviene de formularios o proviene de algún otro tipo de elemento, por ejemplo alguna URL con alguna petición vía GET o alguna situación similar. Bien, entonces pasamos acá al parámetro. En este caso yo estoy copiando y pegando de acá, de hecho lo voy a colocar acá al lado para no marearme. Entonces a este segundo método le voy a pasar el request. Más de alguno me va a preguntar, oye César, y si yo quisiera hacer esto en el add, el primer método add que agregaste, puedes hacerlo sin ningún problema. Yo elegí de forma arbitraria hacerlo acá, pero esto que estamos haciendo aquí, puedes hacerlo en este método sin problema. Y otro, más de algún otro me va a preguntar, oye César, y si yo creé el formulario solamente así, igual puedo hacer todo lo que estás haciendo. Igual, esta diferenciación que yo hice entre agregar y agregar dos es solamente para que veas que hay flexibilidad a nivel de maquetación, pero ya esto que yo estoy haciendo acá es funcional, o sea, no te va a funcionar en cualquiera de los dos ambientes, da lo mismo si lo hayas maqueteado tú o le hayas dado la tarea a Symfony de que él haga la maquetación, ¿vale? Bien, entonces ahora que tienes la instancia acá de request, vamos a crear, entonces vamos a hacer la referencia a el método handleRequest, que pertenece al componente request, que es un método que pertenece a la instancia form del componente form. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar acá, a ver si hay algún error. Nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ahora vamos a utilizar el método que se llama isValid del form, ¿cierto? De la instancia form, que lo que va a hacer es permitirte preguntar si es que los datos del formulario vienen bien, porque una cosa es que vengan vía post, pero otra es que hayan pasado las validaciones que tú eventualmente le diste. Acá nosotros no le colocamos ninguna validación, pero es súper importante que se entienda que básicamente este isValid lo que hace es preguntar al servidor si es que los datos que se recibieron vienen de forma correcta, vienen bien formateados como tú los pediste y todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a hacerlo acá, vamos a escribir entonces acá en esta zona, todo tiene que estar en este orden, ¿no? Entonces vamos a escribir acá if. No es necesario colocarle un else, porque en el caso de que no se ejecute este if, se ejecuta lo que está abajo, que en este caso es la la renderización, ¿cierto?, de la vista. Entonces acá dentro del if escribimos form isValid. Bien, entonces si el formulario viene bien, por ejemplo acá le podrías colocar un die que diga bien, por ejemplo, lo que sea. ¿Vale? Veamos, a ver si es verdad. Actualizamos.
No pasa nada, tratamos de enviar algo, ya ahí está la validación HTML. Pero ojo, yo te decía que esta validación no es tan importante porque, por ejemplo, yo puedo ir acá a algún... por ejemplo, puedo ir acá a Mozilla y con Firebug me lo puedo saltar. Por ejemplo, puedo borrarle acá yo. Mira, si presiono guardar, él me dice que complete el registro, pero yo puedo, por ejemplo, acá a través del Firebug o a cualquier debugueador en realidad le puedo borrar, por ejemplo, el required de acá. Y me voy a saltar eso sin ningún tipo de problema. Entonces es algo que no es algo con lo que hay que casarse, pues. Entonces fíjate, ahora se lo salta, ¿verdad? Y llega igual al bien y se saltó esa validación. ¿Te fijas? Acabamos de hackear un formulario. Entonces lo importante acá, el meollo del asunto, es que se entienda que Symfony te agregó una pequeña validación del lado del cliente, te creó el formulario y con el método isValid tú recibes los datos y acá es donde tú los vas a procesar. Entonces acá dentro de lo que es procesar podríamos colocar un código para hacer una inserción en la tabla de productos. Yo ya lo tengo hecho acá, mira, fíjate, lo hice igual al que te enseñé el otro día. La única diferencia es que acá vamos a utilizar un método que se llama persist, que lo que va a hacer es decirte que hay una persistencia asociada al objeto P, que recuerda que es una instancia de la clase productos, es decir, estos datos que vienen en el formulario se agregan acá, se crea como una especie de listado de campos que apuntan a su vez a los métodos getters y setters que están dentro de la clase de productos, que es una entidad, ¿cierto? Y lo que hacen es permitirte que solamente colocando persist acá, él va a tomar los datos del formulario y mediante el método flush va a hacer la inserción. Así de simple. Ya lo demás lo conoces, el JetDoctrine y el JetManager, entonces no nos vamos a parar. Luego acá, bueno, de forma opcional, yo hago una redirección, un redireccionamiento para un poco mostrar que sucedió algo. Entonces voy a tomar todo este código y lo voy a pegar acá. Voy a borrar aquí y lo voy a pegar aquí dentro del if. Fíjate que es un código muy sencillo, no tiene nada del otro mundo, lo podemos revisar de manera muy simple. Acá se declara una instancia llamada EM que proviene de JetDoctrine, JetManager, eso te da una instancia, utilizas el método persist, le pasas como parámetro la variable P, que recuerda que es una instancia de la clase productos, ya él con esto, él sabe que los datos que vienen del formulario son los que están contenidos acá. Más de alguno me va a decir, pero ¿y cómo sabe? Eso no es problema tuyo ni problema mío. Eso es problema de la gente que desarrolló el framework y lo hizo así de hermoso. Hermoso, como dice por ahí un gran amigo mío. Acá ejecutamos flush, ¿cierto? Para que se haga la inserción y acá redireccionamos. Recuerda que para redireccionar tienes que apuntar a alguna ruta válida. Entonces vamos a abrir acá. No me acuerdo cómo le puse a las rutas yo acá. Entonces vamos a ir a Resource, Routing. Y le vamos a decir que se redireccione acá, al mismo ADD2. Entonces, ahí está, para que no quede ningún valor vía post en la URL. Entonces, probamos, vamos a escribir algún nombre, producto con ñandú, y le vamos a decir que valga, por ejemplo, 12.000. Guardamos, y bien, se redireccionó, no hay nada vía post, y ahora, si vamos a la base de datos, presionamos en examinar, ahí está el registro creado sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? El producto con ñandú no te dio dramas con los tildes, el valor del precio te lo ingresó sin ningún tipo de problema y el formulario está trabajando de manera muy eficaz. ¿Te fijas? Al que le funcionó, como siempre les digo, a correr desnudos por la casa, porque yo sé que esto a primera vista a más de alguno le va a generar muchas dudas, no les va a funcionar a varios. Mis recomendaciones son dos. Una, intenta hacer paso a paso antes de bajar, bueno, bájate el código, pero solamente para que lo compares con lo que estás haciendo. Trata de hacerlo tú, hacerlo funcionar tú. Y como segunda recomendación, fíjate que te quedó suelto acá el método ADD. El método ADD2 solamente está funcionando, entonces haz la misma funcionalidad acá en este método. Permite que se agreguen acá los registros en este método que está acá. Una tarea ahí para que puedas poner las manos en el código tú también y no te dejes llevar solamente por lo que yo te digo, porque yo de hecho soy un hippie digital que habla mucha tontera. Eso, y lo otro, muchachos, que te recomiendo crearte otra entidad con otra tabla, con datos diferentes, para que crees un formulario más largo.
Revisa la documentación acá de Symfony para que vayas viendo, por ejemplo, cómo trabajan los tipos de datos. Mira, por ejemplo, acá tienes mira, tipos de campos, por ejemplo, predefinidos. Tienes text area, integer, number, password, percep, search, lo que sea. ¿Te fijas? Entonces, haz pruebas con todos estos campos, ¿cierto? Para que vayas teniendo una referencia clara, ¿cierto? Respecto de lo que puedes llegar a hacer y puedes llegar a no hacer utilizando este potente framework. No te quedes solamente con lo que yo te enseño, porque más de algunos, de hecho, ya siempre me lo comentan, que yo les enseño todo por encima, pero es verdad, porque la idea es enseñar a hacer y lo demás va a depender de ustedes. Así que nada, vamos a dejar este video hasta acá. Cualquier duda, ya saben, me la dejan acá en mi sitio web www.cesarcasino.com y con mucho gusto los ayudo. Por ahora este video llega hasta acá. Les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.